Aquí nos une solamente la historia, el amor al arte y lo que es descubrir este maravilloso lugar que es la Alhambra. Assalamu alaikum, soy Wafa, soy marroquí y este es mi lugar de trabajo. Soy guía oficial de turismo en 4 idiomas, francés, árabe, inglés y español. Como veis, este es mi día a día. Aquí vengo a descubrir el mundo, a encontrar gente de diferentes perfiles, diferentes ciudades, diferentes etnias también y diferentes religiones. Esta es la Alhambra y esta es parte de mi vida. Yo soy del sur de Marruecos y de una ciudad que se llama Rasidia, y de Rasidia a Granada ha sido una experiencia súper bonita. Empezó en 2007 hasta hoy en día. Pues fue primero lo de venir aquí a estudiar, me saqué mi primera carrera, que es la de turismo, pero no ha sido muy fácil encontrar un trabajo. Entonces tuve que estudiar más y me saqué una segunda carrera, que es la de traducción. Entonces soy guía oficial de turismo, también soy traductora y soy profesora de árabe y de Corán en la Mezquita Mayor de Granada. Este, digamos, es lo que es mi vida, ese es mi trabajo y esta soy yo. Lo de guía oficial de turismo me encanta porque aquí así veo a muchísima gente. Cambio un poco lo que es el estereotipo de una mujer musulmana y encuentro a gente que comparten cosas muy bonitas conmigo. Siempre que he estado aquí, digamos, he visto a gente que se ha quedado como muy encantada con los tours que hago. Los hago desde el enfoque, o sea, desde una perspectiva musulmana, o sea, lo que es vivir la Alhambra, la espiritualidad de la Alhambra, lo que son los elementos y cómo son tan homogéneos dentro, qué es lo que nos transmiten, lo que son los patrones, la decoración, el agua, las plantas que están aquí. Es un lugar maravilloso que une a gente de todas las partes del mundo. Aquí lo que vemos es solamente la unión por amor al arte, por amor digamos, a este lugar, a la historia. Hay una diversidad inmensa, súper grande, que nos dice que miren, todo es muy fácil, todo es muy bonito, podemos vivir todos en el mundo sin que haya odio, sin que haya cosas malas, sin que haya, digamos, cosas que nos dañan, al ser humano. Todos hemos nacido de un hombre y de una mujer, que es Adam en árabe, Adán en español, y Eva en español, Hawa en árabe. En la época del Al-Ándalus, por ejemplo, cuando se hablaba de las mujeres, se hablaba de que las mujeres aquí tenían todas conocimiento, eran sabias, eran eruditas, eran maestras de Corán. Yo ahora estoy haciendo un poquito algo aquí de esto. Todo lo que he aprendido lo estoy también compartiendo y esto me llena muchísimo. Volviendo a la Alhambra y lo que es este sitio que une a muchísima gente, yo lo digo siempre, digo, miren, aquí estamos unidos y solamente nos fascina lo que es el lugar. Hay un verso del que me he inspirado en uno de los tours que estaba haciendo. Era un grupo de mujeres que venían de, por lo menos, mínimo eran casi 4 continentes. Y solamente nos ha unido en aquel grupo, primero, porque eran todas mujeres musulmanas, diferentes colores, diferentes razas. Y cuando nos hemos sentado así a comer, digo, wow, aquí estamos todas unidas. Nos une el amor por lo que, por lo que somos. Y entonces me vino este verso que le voy a recitar ahora, que viene en el Corán, y dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Este verso nos dice: os hemos creado de un hombre y una mujer, y os hemos hecho naciones y tribus para que os conozcáis. Es lo que nos falta, que nos conozcamos. Dice, oh gente, no oh creyentes. Hay varios versos que son oh creyentes o mujeres del profeta. O sea, hay varios, digamos, se dirigen a algunas alías a algún tipo de gente. Este es en general. O sea, hay que conocerse. Estas tribus, estas naciones se tienen que conocer. Somos todos, si nos fijamos, o sea, todos somos hueso y piel, carne y sangre. No hay diferencia entre nosotros, sino el grado, digamos, de fe que lleva cada uno. Hay algo del que siempre, o sea, me acuerdo en el trabajo, que es todos estos motivos, todos esos patrones. Siempre lo digo, lo repito, son varios patrones, son varios motivos, pero el creador, o sea, el que lo ha hecho es uno. Así somos nosotros, somos diferentes personas, diferentes criaturas, pero nuestro creador es uno. El Tawhid es muy importante. El Tawhid es lo que une a toda la humanidad. Yo considero que la mujer musulmana es libre. No es porque yo lo considere, porque es así, ha venido en el texto, o sea, digamos en el texto sagrado. Si nos fijamos, en el Islam tenemos o el Corán o la vida del profeta, la paz sea con él. Estas dos cosas te iluminan tu camino, te iluminan, digamos, tu día a día. Una mujer musulmana es libre, nadie le impone nada. Si ella solamente se somete a Allah y cuando ya su corazón está en paz y ya sabe que ya ha elegido este camino por convicción, entonces ya hace lo que se le ha ordenado. Ahí no entra ni hombre, ni hermano, ni padre, ni marido. Es ella, es su relación entre ella y su creador. Esto es lo que creo que a todo el mundo lo tiene que, digamos, que considerar y saber. La gente que desconoce el Islam lo ve así, de esta manera. Ay, esta mujer se somete a su marido o a su padre o lleva el pañuelo porque se lo han obligado. Pero no, a lo mejor habrá algunas que sí, pero si tú ya sabes cuál es tu camino, si tú lo has elegido porque quieres, entonces si tú llevas un pañuelo, sabes que estás adorando a tu Creador. Si os preguntáis por quién es Mohammed, la paz sea con él, el último profeta y mensajero, os cuento lo que gente no musulmana ha dicho sobre él. En el ranking de las personas más influyentes en la historia, Michael Hart ha dicho: mi elección de que Mohammed lidera la lista de las personas más influyentes del mundo puede sorprender a algunos lectores y puede ser cuestionada por otros, pero él fue el único hombre en la historia que fue extremadamente exitoso tanto a nivel religioso como a nivel secular. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solamente mencionar este nombre o decirlo es un alivio para cualquier corazón que esté perdido. Es una guía, es una luz. Tenía el mejor carácter.
Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Y no te hemos enviado sino una misericordia para los mundos. Muhammad no fue enviado solamente para los musulmanes, fue enviado para todo el mundo, para todas las criaturas. Era un hombre que tenía mucha compasión con cualquiera, con los niños, con las mujeres, con los más necesitados, con los pobres, con los hombres, con sus hijos y con sus hijas. En otro verso en el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Ciertamente tienes el mejor carácter. Cuando le preguntaron a Aisha, que era su mujer, que Allah esté complacido con ella, cómo era su carácter, dijo: era un Corán que andaba sobre la tierra. Aquí entendemos que este hombre era el hombre que tenía el más noble de los caracteres, o sea, del carácter humano. Amaba a todo el mundo, escuchaba a todo el mundo. Es un ejemplo para cualquier persona, creas o no creas en él. Este es Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un hombre que pasó por diferentes pruebas, ha crecido como un niño huérfano. Luego todas las pruebas que tuvo después de que ha tenido hijos, todos sus hijos fallecieron durante su vida, solamente su hija Fátima, que falleció después. Y luego el hecho de transmitir un mensaje a la humanidad, esto no es algo, digamos, que sea fácil. Entonces yo invito a cualquier persona que quiera, digamos, inspirarse o quiera aprender algo de un hombre tan simple, pero que transmitió algo tan grande que cambió la humanidad, a que lea sobre Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o en español sería: que la paz sea con él. Una vez Omar ibn Abdelaziz dijo, que era un hombre muy importante en la historia, digamos, musulmana, dijo: كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. Y le preguntaron: فقالوا وكيف ذاك؟ قال: بأخلاقكم. Dijo él, Omar ibn Abdelaziz: llamad al camino de Allah en silencio. Y le preguntaron: ¿y cómo lo hacemos? Dijo: con vuestro carácter. El carácter, los buenos modales, esto es lo que importa hoy en día. Más que decir soy musulmán o soy musulmana, lo más importante ahora es transmitir lo bonito y lo bueno que es el Islam con el carácter. Bueno, nuestro vídeo ha llegado a su fin. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Os espero aquí en la Alhambra, que vengan muchas y muchos, y sobre todo niños, que me encanta trabajar mucho con niños. Por favor, traed vuestros hijos y hijas aquí a disfrutar de la Alhambra. Y inshallah, hasta nuestro encuentro aquí en Granada. See you soon. A la próxima. Y hasta luego. Y في أمان الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله قريبا. السلام عليكم.